Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a revisar acerca de sistemas de numeración. Vamos a ir dando una breve introducción a lo que son los sistemas de numeración y luego veremos, pues, para qué son útiles algunas aplicaciones prácticas, aunque creo que el tema por sí mismo debería ya sugerirnos la importancia que tiene. Bueno, cuando hablamos de sistemas de numeración, evidentemente esto implica que vamos a trabajar nosotros con números y los números, ustedes saben que se dividen en los conjuntos que nosotros vemos en esta imagen. Antes de eso, demos una noción de lo que es o representa un número. Un número, como su nombre lo indica aquí, es un elemento abstracto que denota cantidad, magnitud o posición. Los números, en definitiva, son elementos que por sí mismos no representan nada, pero cuando vinculamos nosotros los números con aplicaciones prácticas, estos números denotan, pues, magnitudes físicas, cantidades, posiciones, etcétera, ¿no? Aquí en este diagrama nosotros tenemos el conjunto de números, donde el conjunto más grande, como ustedes pueden ver, es el conjunto de los números complejos, donde, como nosotros sabemos, los números complejos están formados por números imaginarios y números reales, ¿no? Los números reales son los que están en la circunferencia en rojo. A su vez, los números reales se caracterizan por contener números irracionales y números racionales. Parte de los números reales también son los números enteros y en esta parte sí quisiera hacer especial énfasis porque las matemáticas computacionales van a tener como dominio usualmente a este conjunto de números, al conjunto de los números enteros. Los números enteros, por supuesto, son números positivos, son números negativos y también incluimos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, al número cero. Cuando estamos hablando de enteros positivos, a estos enteros positivos también se los denomina números naturales y estos números van desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta más infinito. ¿Ok? Los números naturales se denotan con la letra n, ¿ok? Y en nuestro caso vamos nosotros a asumir lo siguiente, que los números enteros positivos son igual al conjunto de los números naturales, ¿ok? Déjenme escribir esto usualmente con el símbolo que se denota a los números naturales, es en realidad con esta simbología y es una Z, pero una Z que tiene usualmente este simbolito, ¿no? Esta doble barra diagonal, ¿ok? Entonces, estos son números enteros. Bueno, estos son números naturales, ese sería el nombre de este conjunto, números naturales, y estos serían enteros positivos, que como en este caso hemos dicho son exactamente la misma cosa, ¿no? Y es el conjunto que va desde 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta más infinito. Ok, entonces estos son los números naturales o números enteros positivos. Evidentemente también tenemos los números negativos, los enteros negativos, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Una cosa más que quisiera hacer énfasis en esta parte es el hecho de que el cero en algunos casos pueden ver que se considera un número natural y eso también es un tema correcto. Justamente hago énfasis en este hecho porque pueden toparse en algún momento con algún texto, con algún autor que incluya al cero como parte de los naturales, pero lo más usual es que el cero sea excluido de los números naturales y en nuestro caso, por convención de este curso, vamos a excluir al cero de los números naturales de tal manera de que los números naturales van a ser exactamente lo mismo que los enteros positivos. ¿Ok? Los números racionales se caracterizan, como en este caso se indica,
Dejen usar un color que haga un buen contraste, por favor. Los números racionales en este caso se caracterizan por que son números que se pueden expresar en cociente, donde A y B son números enteros. B es un número entero distinto de cero, esto para evitar los problemas de la división por cero, y donde esta fracción es irreducible, ¿no? Fracción irreducible. ¿Qué significa fracción irreducible? Que ya no se puede simplificar. ¿Ok? Una fracción irreducible, por ejemplo, es un medio, ¿no? Entonces, como parte de este conjunto, tenemos un medio, un cuarto, un octavo, qué sé yo, 5 octavos, etcétera. Son fracciones que ya no se puede simplificar más o reducir más entre numerador y denominador. Los números irracionales son números reales que no se pueden expresar en forma de cociente. Aquí tenemos, pues, al número pi, al número e, entre otros. ¿Ok? Bueno, sí, esos son los casos más típicos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un diagrama del conjunto de números que nosotros podemos tener, siendo el conjunto más grande el conjunto de números complejos formados por números reales y números imaginarios, y dentro de los reales tenemos los números racionales, los números irracionales, los números enteros, que pueden ser números enteros positivos, números enteros negativos, y el cero. Y decía que el conjunto de los números enteros o es el conjunto que típicamente nosotros vamos a usar dentro de teoría de la computación, y justamente con estos números es con los que vamos a trabajar. No sé si tienen hasta este punto alguna inquietud, algo que no quede claro, me dicen por favor. Ok, vamos entonces avanzando. Bueno, ahora entremos a hablar de lo que son los sistemas de numeración, que es justamente el tema que nos ataña en esta clase. Todo en matemáticas tiene una definición, ¿no? Y un sistema de numeración tiene la siguiente definición. Es un conjunto de símbolos y aparte, este conjunto también tiene reglas, o un sistema de numeración tiene conjunto de símbolos y reglas. Estos símbolos y estas reglas permiten construir números válidos dentro de dicho sistema. ¿Ok? Un sistema de numeración de manera abstracta se puede representar mediante una tupla. Me adelanto un poco en mencionarles que cuando hablemos de tupla y nosotros en algún momento queramos representar una tupla a nivel computacional, usaremos el concepto de celda. Una tupla en este caso es una estructura matemática que nos permite en este caso, pues, almacenar varios valores y donde el orden es importante. En esta tupla, esta n que tiene una forma especial, denota el sistema de numeración considerado. ¿Ok? N de number o numerical system. S representa el conjunto de símbolos con los cuales se pueden construir los números en el sistema. Y R representan las reglas que indican qué números y qué operaciones son válidas dentro de dicho sistema. ¿Ok? Estas son las definiciones de lo que es un sistema de numeración. Entonces, un sistema de numeración no es otra cosa más que una tupla que contiene dos conjuntos. El conjunto S, que es el conjunto de símbolos, ¿ok? En este caso, los números, y R, que son las reglas que nos permiten combinar esos números para generar otros números que sean válidos dentro de dicho sistema. Para que esto quede más claro, consideremos el ejemplo que se presenta en este caso. Vamos a considerar justamente el sistema de numeración al que estamos acostumbrados a trabajar, que es el sistema de numeración decimal, donde en el sistema de numeración decimal tenemos los siguientes dígitos que forman parte del conjunto S: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En total tenemos 10 dígitos comprendidos entre el 0 y el 9. ¿Ok? Y en este caso,
si bien no vamos a decir explícitamente cuáles son las reglas que nos permiten formar o representar un número en el sistema decimal, pero a través de este ejemplo y un teorema que vamos a presentar más adelante, la regla quedará clara. Entonces, nosotros queremos representar el número decimal ABCD.EFG, donde evidentemente estas letras es una forma o es una plantilla que expresan el número que queremos construir. Es un número de 4 dígitos enteros y 3 cifras fraccionarias, donde A representa un número entre 0 y 9. A, B, C, D, E, F y G son todos elementos del conjunto. Para no escribirlo de nuevo, vamos a poner, son elementos del conjunto S. ¿Ok? Entonces, esta es una plantilla para decir que queremos representar un número, repito, de 4 dígitos en la parte entera y 3 dígitos en la parte decimal. Bueno, este número se puede representar multiplicando el dígito A por 10 a la 3, más el dígito B por 10 a la 2, más el dígito C por 10 a la 1, más el dígito D por 10 a la 0, más E por 10 a la menos 1, más F por 10 a la menos 2 y más G por 10 a la menos 3. ¿Ok? Así es como nosotros representaríamos este número, donde obviamente si queremos poner un caso específico de un número que cumpla con esta plantilla, pues podríamos considerar 1234.567, donde, como ustedes pueden ver, el 1 se multiplica por 10 a la 3, el 2 se multiplica por 10 a la 2, el 3 por 10 a la 1, el 4 por 10 a la 0, el 5 por 10 a la menos 1, el 6 por 10 a la menos 2 y el 7 por 10 a la menos 3. Si nosotros hacemos estas operaciones, el resultado nos va a dar exactamente 1234.567. En esta parte, simplemente un recordatorio, lo que tenemos que prestar atención es, por supuesto, a el valor de los exponentes que tenemos. Y por supuesto, la base que estamos usando, la base que tienen estas potencias, que es base 10, donde eso significa número decimal, ¿no? Los números decimales tienen como base 10. Ok. Entonces, esto sería la representación o la definición, más bien dicho, de lo que es un sistema de numeración. Y estos son o esta es la definición que nosotros vamos a utilizar para trabajar con los diferentes sistemas de numeración que nosotros vamos a utilizar en nuestra materia. Hasta ahí, y antes de pasar a una siguiente lámina, me dicen si tienen alguna inquietud, por favor. ¿Está claro todo hasta ahí? Ok. Bien, aquí están los 4 sistemas de numeración que nosotros vamos a utilizar y que son útiles cada uno dentro de sistemas de computación o dentro de la rama de la computación en general. El sistema que usamos en el día a día, las personas, pues es, por supuesto, el sistema de numeración decimal. Los computadores, por su parte, utilizan el sistema de numeración binaria. El sistema de numeración decimal, ya había manifestado, se caracteriza por tener una base de 10, utiliza 10 símbolos, eso significa, base 10 utiliza 10 símbolos, donde esos símbolos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. El sistema de numeración binaria tiene base 2, de ahí el nombre de binario, binario significa 2, y los símbolos son 0 y 1. Por otro lado, tenemos el sistema de numeración octal, donde el sistema de numeración octal tiene base 8, eso significa que tiene 8 símbolos. Esos símbolos son los números enteros comprendidos entre el 0 y el 7, hay 8 símbolos. Y finalmente tenemos el sistema de numeración hexadecimal,
que tiene base 16. Eso significa que usa 16 símbolos diferentes, donde utiliza los 10 dígitos comprendidos entre 0 y 9, los 10 números enteros comprendidos entre 0 y 9, y también las letras A, B, C, D, E y F, son 6 letras, más 10 números, en total 16 símbolos. ¿Ok? Estos son los sistemas que nosotros vamos a utilizar dentro de computación y, por supuesto, pues haciendo o cumpliendo con la definición, aquí tendríamos el S del sistema decimal, aquí tendríamos el S del sistema binario, aquí tendríamos el S del sistema octal. Ven, un momentito, por favor. Uy. El S del sistema octal. Uy, bueno, por algún motivo no quiero escribir aquí. Y acá tenemos el S del sistema hexadecimal. A ver si ahora sí. No. Alguna cosa. Ok, ahí está. Entonces, este es el S del sistema octal, ¿no? Muy bien. Vamos a ver algunos números a modo de ejemplo y su representación en cada uno de los 4 sistemas de numeración con los que estamos trabajando, ¿no? Partimos como base del sistema de numeración hexadecimal, por supuesto, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Y tenemos que el 0 se representa en hexadecimal como 0, en octal como 0 y en binario también como 0. El 1 decimal en hexadecimal, acordémonos que utiliza 16 símbolos, se representa con 1. En el sistema octal hay 8 símbolos diferentes, se representa también con 1 y en binario se representa con 1. Hasta ahí los números son exactamente iguales en cada uno de los 4 sistemas de numeración. El 2 decimal en hexadecimal, como no supera el límite, el número más grande que se puede representar, que es 15, que sería F, se representa tal cual aparece, 2. En el sistema octal, el número más grande sería 7, entonces como no supera ese valor, se representa tal cual está. Y en binario sí, el número más grande que podemos tener o el dígito más grande en binario que podemos tener es 1 y esto es 2, entonces aquí es donde ya tenemos que utilizar 2 símbolos para representar el 2. Así sucesivamente con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7. Hasta ahí, fíjense ustedes que los números son exactamente iguales, ¿ok? Y en el caso de cuando tenemos el 8, ¿ok? Ahí en octal ya cambia, ¿no? En octal tenemos 10 como número que representa al 8 y en binario tenemos 1000 que representa al número en cuestión. ¿Ok? Y así sucesivamente con los demás números que podemos construir. ¿Ok? Bien. Bueno, yéndonos al final de esta tabla, tenemos que, si queremos representar el número decimal 15, eso en hexadecimal es F, en octal será 17 y en binario es 111. Ok. Hasta ahí espero que todo esté claro. La pregunta es, ¿por qué es importante que hablemos de los sistemas de numeración? Sobre todo de los sistemas del sistema de numeración decimal, entiendo que para todos estará bastante claro por qué es importante estudiar este sistema, pero en el caso de los sistemas binario, octal y hexadecimal, la pregunta es por qué es importante su estudio. Empecemos por el sistema de representación binario. La razón por la cual el sistema numérico binario es importante es porque los computadores que nosotros utilizamos en la actualidad, y con computadores me refiero a todo dispositivo que hace cálculo, no necesariamente a una laptop
o un computador de escritorio, sino también en computadores incluye relojes inteligentes, gafas inteligentes, teléfonos celulares, sistemas embebidos como Arduinos, Raspberry Pis, autos inteligentes, dispositivos electrónicos de vehículos, etcétera, ¿no? En ese sentido, tenemos que referirnos a los computadores. Bueno, en definitiva, cuando estos dispositivos procesan los datos, estos datos tienen que estar representados en ceros y unos. Y esa es la razón por la cual, a nivel fundamental, los computadores procesan ceros y unos, y esa es la razón, decía, por la cual nosotros necesitamos estudiar el sistema de numeración binario. Ahora, el problema del sistema de numeración binario, como ustedes podrán advertir en esta imagen, es que si ustedes se dan cuenta, si uno representa un número en binario, uno va a generar una secuencia de bits bastante grandes. Y eso que aquí, fíjense que estamos trabajando simplemente con el número 15. ¿Ok? Si queremos representar números grandes que típicamente se dan o aparecen en la vida cotidiana, el tener una secuencia de números de ceros y unos bastante grande dificulta entender este número, y por esa razón surgen los sistemas de numeración hexadecimal y octal como una forma de representar de manera más compacta los números. Fíjense que en lugar de tener un 15 tengo una F, ¿ok? Y la F es una forma más fácil de entender el número 15 decimal expresado también en binario, que es 1, 1, 1, 1, 4 unos. ¿Ok? Entonces estos sistemas hexadecimal y octal son formas que se utilizan o son sistemas numéricos que nos permiten representar de manera más compacta los sistemas o los números en binario, y esto en computación es bastante útil. Por ejemplo, cuando trabajen ustedes con compiladores, cuando trabajen ustedes con código de máquina en algún momento, o con depuración de programas, entre otros aspectos. Bueno, las aplicaciones de esto pues son bastante amplias, ¿ok? Entonces, por esa razón es importante el estudio de los sistemas de representación numérica o de los sistemas numéricos. ¿Alguien levantó la mano hace rato? Si tiene alguna pregunta, dígame, por favor. ¿Podría decirme exactamente cuáles son o normalmente la implementación cotidiana de los números hexadecimales y los octales? O sea, había dicho algunos ejemplos, pero no me hago muy bien a la idea. Cuando usted estudia compiladores, ok, los compiladores lo que nos hacen es traducir el lenguaje de alto nivel en el que nosotros escribimos un programa en ceros y unos, que es en definitiva lo que procesan los computadores. A esos ceros y unos se denomina el lenguaje de máquina, pero si usted observa una secuencia de ceros y unos, realmente no va a saber dónde empieza y dónde termina una instrucción. Entonces, para eso típicamente se suele dividir esos ceros y unos en bloques, pero aun cuando divida los ceros y unos en bloques, le va a quedar un bloque de gran tamaño, dependiendo del tamaño de la instrucción. Entonces, en lugar de representar esos bloques en binario, una de las representaciones típicas es usar números hexadecimales que simplifican o acortan la notación o la representación de los números. Ese es un caso donde ustedes encontrarán o utilizarán código hexadecimal o número o base octal. ¿Ok? Bueno, los procesadores que existen en el mercado, todos, se basan en el uso de este elemento que ustedes observan aquí, que se denomina transistor. Probablemente ustedes habrán escuchado de esto. Cuando vean arquitectura de computadores hablarán un poco más al respecto. Este transistor es, en definitiva, o puede ser visto como un switch o un interruptor electrónico. Un interruptor, ustedes saben que cierra un circuito o abre un circuito. Si cierra un circuito, si pusiésemos un circuito aquí, bueno, un cable, ¿sí? Y un interruptor, ¿ok? Entonces, cuando cerramos este circuito, eso representaría un 1 lógico. Cuando el circuito está abierto, eso representaría un 0 lógico, ¿ok?
Entonces, este papel de cerrar un circuito o abrir un circuito de manera automática es lo que hace este transistor. Y este transistor lo traigo a colación porque los procesadores están formados por la interconexión de billones de transistores, ¿ok? Estos transistores se fabrican en placas de silicio, placas pequeñas de silicio, como se indica aquí. Y bueno, hago énfasis en placas pequeñas de silicio por el hecho de que, como ustedes saben, los procesadores no son de gran tamaño, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de la cantidad de estos elementos que forman parte de un procesador, el procesador Core de Intel i7-8086K tiene aproximadamente 3 billones de transistores. Con 3 billones de transistores me refiero a 3.000 millones de transistores, ¿ok? Esos son 3 billones, 3.000 millones de transistores. Ok, este por supuesto no es un curso de arquitectura de computadores, así que no voy a hacer más énfasis que en esto. Si ustedes están interesados en saber un poco más acerca de procesadores, acerca de transistores, cómo se fabrican los procesadores usando transistores, pues pueden consultar esta documentación que les he puesto aquí, estos dos links, donde les he compartido dos videos que muestran cómo la empresa Intel fabrica procesadores a partir, obviamente, de transistores, ¿ok? Simplemente decirles que 3.000 millones de estos elementos en un dispositivo o en una área que no sobrepasa los 3 por 3 centímetros o digamos los 5 por 5 centímetros cuadrados es realmente un logro importante en el aspecto tecnológico. Ahora, ¿por qué traía a colación el tema del transistor? Porque en definitiva, como ustedes ven, si el transistor lo único que hace es abrir o cerrar de manera automática un circuito, pues ahí está el sentido de por qué los computadores trabajan con ceros y unos. En definitiva, son estos transistores los que se cierran y se abren, obviamente de manera ordenada, y lo que dicta que se abran o se cierran va a ser el programa que esté ejecutando el computador, y esa es la razón por la cual los computadores trabajan con sistemas de numeración binaria, y por eso el sistema de numeración binaria dentro de computación es un aspecto importante de estudio. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud, algo no está claro, me dicen por favor. Bueno. Profesor, una Entonces, pregunta. sí. El sistema de ceros y unos solamente aplica para computadores del sistema booleano, ¿no? O sea, estos no se aplicarían para computadores que son basados en cuántica. No. En el sistema en la computación cuántica se usa el concepto de qubits o bits cuánticos, ¿ok? Que es un concepto diferente a el concepto de bit booleano, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que un qubit representa 2 bits de información booleano. 2 qubits representa 4, el equivalente a 4 bits booleanos de información. 3 qubits representa 8 bits booleanos de información. Es decir, la representación de qubits, la representación en qubits de información en bits booleanos es exponencial. ¿Ok? De ahí la importancia de trabajar con qubits. Pero es otro concepto u otro mundo el tema de los bits cuánticos o, bueno, en inglés serían quantum bits, y de ahí el nombre de qubits, Q de quantum y bit, por supuesto, de bit, ¿no? Es otra cosa. Bueno, entonces hablemos de representación de números enteros. Ya les acabé de decir hace un momento que los computadores utilizan representación binaria. Ok. Un momentito, por favor. Ok. Los computadores usan, perdón. Los computadores usan representación binaria para hacer todos los cálculos que hacen los computadores, ¿okay? Tanto en bajo nivel, que son operaciones aritméticas,
Notación octal o hexadecimal cuando expresan caracteres. Ya les dije, esto es una forma de las secuencias binarias que se tienen de acortarlas en su representación, ¿no? Ya veremos en unos ejemplos más adelante que esto ocurre, a pesar de que ya los manifesté hace un momento, ¿no? Entonces, la notación binaria es lo que usan los computadores para operar, mientras que la notación octal y la hexadecimal se usa para representar de manera más compacta códigos binarios. Con ese antecedente, aquí tenemos un teorema. Sea B un número entero mayor que 1. Si n es un número entero positivo, ya saben que los enteros positivos son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta más infinito. Este número entero n puede ser expresado de manera única en base B a partir o usando la expresión que se ve en esta lámina, ¿no? Entonces, el número n se va a expresar como un número a sub k elevado a la bk más un número a k menos 1 a la bk menos 1 y así sucesivamente a1 b1 hasta a0 b0. Fíjense ustedes en este caso que el número b aparece en todas estas expresiones con diferente potencia, es decir, el número b es la base de esta representación, ¿ok? Y los demás números son los dígitos que se deben multiplicar por esta base para, obviamente, realizar o descomponer este número n. Ok, entonces, para que esto quede mucho más claro, aquí tenemos 3 ejemplos donde tenemos un número en binario que lo queremos expresar en decimal, un número octal que lo queremos expresar en decimal y un número hexadecimal que lo queremos representar también en decimal. Fíjense ustedes en este caso que típicamente para aclarar o dejar claro la base que se utiliza para o en la que se está representando un número, uno escribe el número entre paréntesis y pone como subíndice la base en la que está expresando el número. ¿Ok? Entonces, esto significa que este número está expresado en base 2, este número está expresado en base 8 y este número está expresado en base 16. ¿Ok? Esto es importante para evitar ambigüedades. Sin embargo, del lado derecho, ustedes se fijarán que no he puesto el número entre paréntesis expresado en base 10, ¿ok? Porque esto es típico del sistema de representación decimal. Cuando uno expresa un número en base 10, típicamente no pone esto, ¿ok? Aunque si quiere ponerlo, pues no está mal, ¿no? Se lo puede hacer sin ningún problema, ¿ok? Entonces, aquí ustedes tienen estos ejemplos y les pido por favor que intenten convertir estos números a decimales. Ustedes sí conocen las reglas de esto y eso es un buen ejercicio para familiarizarnos con estos sistemas, ¿ok? Ok. Sí, dígame nomás. ¿A qué se debe la restricción de si n es un número entero positivo? Es un entero positivo. ¿Qué pasaría si el número sería uno negativo? ¿Por qué se hace o por qué se crea esta restricción? Bueno, eso es una muy buena pregunta. En este caso, tendríamos que analizar, pero claro, el problema es que fíjese que en este caso, si tenemos un número negativo, ¿ok? Bueno, creo que lo podríamos hacer sin mayor inconveniente. Déjeme pensarlo. Sí, no tendríamos ningún problema. No tendríamos ningún problema si tuviésemos un número negativo de representación. El tema en este caso está en que en realidad los números negativos, cuando se representan en computador, vamos a ver esto en la siguiente clase, cuando veamos representación de números en punto flotante, ¿ok? Al final, un número decimal negativo no es un número binario negativo. Me explico. Quiero decir que un número que a los números decimales negativos les ponemos una rayita que representa el número menos, ¿no? Un número decimal negativo en binario no aparece con el símbolo menos, sino sigue siendo una combinación de ceros y unos.
Y por lo tanto, un número en hexadecimal, en octal, que represente un número decimal negativo, va a seguir siendo un número positivo. ¿Ok? Entonces, cualquier número decimal negativo, si lo representamos en binario, va a ser un número positivo, va a ser una secuencia de ceros y unos, sin un negativo que lo anteceda. Y al final, habíamos dicho que los sistemas hexadecimal y octal no son otra cosa más que una forma compacta de representar el sistema de numeración binario. En definitiva, no vamos a tener un número binario octal o hexadecimal precedido del símbolo menos. Esa es la razón por la cual en este caso estamos poniendo n un entero positivo, lo cual no quiere decir que, por supuesto, no podamos representar números decimales negativos en binario. ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok, listo. Entonces, pueden hacer esto, por favor. Bueno, para no hacer muy largo este ejercicio, simplemente hagamos el de representación octal a decimal. Ok, y esto va a ser igual a 7. El sistema octal se caracteriza por usar una base de 8, ¿sí? A la 3, la potencia sería 3, más 0 por 8, en este caso a la 2, más 0 por 8 a la 1, perdón, más 1, disculpen. En este caso es 1. Un momentito que quiere esto. Fraccionar, ok. 1. Y 7, 0, 1. Y más 6 por 8 a la 0. Ok. Si ustedes hacen esas operaciones, eso debe darles igual a 3.598. De la misma manera, con 351 tenemos que la base es 2 y tenemos que ir multiplicando los ceros y los unos por la base expresada al exponente correspondiente. De la misma manera en el caso de el número hexadecimal, ¿no? Ok. Entonces, en el caso del número hexadecimal, bueno, quizás sí es importante que hagamos. En este caso tendríamos 2 por 16 expresado en alguna potencia, y ya vamos a poner la potencia, más A sería 10, A se traduce en 10, ok. Déjenme hacerle esto en otra parte porque por algún extraño motivo no puedo escribir correctamente. Entonces decía 2 por 16 alguna potencia, más 10 por 16 a la potencia que corresponde, ya lo ubicamos, más sería 14 por 16 a la potencia que corresponda, más 0 por 16 a la potencia que corresponda, ok, y más b, que sería 11 por 16 a la potencia que corresponda. En este caso la potencia es 1, la potencia aquí es 2, la potencia aquí es 3, la potencia acá es 4 y la potencia acá es 5. ¿Ok? Si ustedes hacen esta operación, eso debe darles igual a 175.627, que es el resultado de esta expansión. ¿Ok? No sé si tienen alguna inquietud, me dicen por favor. ¿Está claro? Muy Yo, bien. profe, Sí, dígame. empezaría desde el cero, si no estoy mal, ¿verdad?
Ah, perdón, sí, disculpe. la Sí, sí, expresión. sí, sí, tiene toda la razón. Sí, 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 hay un error aquí. Disculpe. Así es, puse 1. Esto es 0, 1, sí, tiene toda la razón. Ok, aquí hay un error. Efectivamente, disculpen el error, empezamos desde 0, las potencias, y esto sí nos daría el resultado. El otro, evidentemente, nos iba a dar cualquier otra cosa. No sé si tienen alguna otra inquietud, alguna otra observación. Listo, vamos a seguir entonces. Bueno, ok, una vez que hemos visto cómo convertimos, hemos hecho unos ejemplos de cómo convertimos usando el teorema un número en decimal, un número en binario, en octal y en hexadecimal. Ahora vamos a hacer la conversión de decimal a binario, de decimal a octal y de decimal a hexadecimal. ¿Ok? Ustedes probablemente esto ya lo habrán visto anteriormente, esto a lo mejor no sea nada nuevo. La conversión de decimal a binario, de decimal a octal y de decimal a hexadecimal se realiza mediante un proceso de divisiones sucesivas, donde en este caso el número que actúa como dividendo es el número que queremos convertir, en este caso 153, para el ejemplo que ustedes pueden ver en pantalla. ¿Ok? Y el número que actúa como divisor o el que divide es la base del sistema de numeración en el que queremos expresar ese número, en este caso el 2, ¿no? 153 dividido para 2 nos da 76. Si restamos 76 por 2 de 153, eso nos da un residuo de 1. Seguimos dividiendo. Dividimos 76 para 2, eso nos da 38. 38 por 2 nos da exactamente 76. 76 menos 76 nos da 0. Eso es el residuo que tenemos aquí. Seguimos dividiendo y tenemos 38 dividido para 2 nos da 19. 19 por 2 es exactamente 38. 38 menos 38 nos da 0. Ese es el resultado que tenemos aquí como residuo. 19 dividido para 2 nos da 9. 9 por 2, 18. 18 o 19 menos 18 nos da un residuo de 1. Eso es lo que tenemos en esta parte aquí. Seguimos dividiendo, ¿no? El 9 dividimos para el 2 nos da 4. 4 por 2 da 8. Si restamos 8 de 9 nos da un residuo de 1, que es lo que tenemos aquí. Si, seguimos con la división. 4 dividido para 2 nos da 2. 2 por 2, 4. Si restamos 4 de 4 nos da un residuo de 0. Si seguimos dividiendo, tenemos 2 dividido para 2 nos da a 1. 2 por 1 da 2. Quitado de 2 nos da un residuo de 0. ¿Ok? Y aquí tenemos un 1. Dividido para 2 nos da 0. 0 por 2 nos da 0. 1 menos 0 da exactamente 1. ¿Ok? Y ahí es donde nosotros tenemos la serie de residuos que nosotros hemos obtenido de este proceso de divisiones, de tal manera de que el 153 expresado en binario, como su nombre lo indica, aquí nos dice cómo tenemos que escribir los números, ¿no? Este es el bit menos significativo. El bit menos significativo es el que va a la izquierda y el bit más significativo es el que va a la derecha, de tal manera que tenemos 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y 1. ¿Ok? El número 153 expresado en binario, pues es este valor que ustedes pueden ver, y para no tener ambigüedades, esa sería la forma correcta de expresar el resultado. Entonces, así es como dividimos nosotros, o más bien dicho, así es como representamos un número en binario. Por favor, yo sé que esto a lo mejor para ustedes resulta un poco tedioso, pero no está por demás practicar o ejercitar el cerebro con divisiones sucesivas. Así que representemos el número 171 decimal
en binario. Eso hagámoslo como ejemplo de transformación de decimal a binario. Muy bien, bueno, espero que entonces hayan, al hacer este ejercicio, revisado el tema de divisiones. No es otra cosa más que ir dividiendo sucesivamente. En eso, obviamente, hay un proceso tedioso, pero necesario para convertir cualquier número decimal a la base correspondiente, ¿no? Aquí les he puesto un espacio para que, si quieren desarrollar en los apuntes, lo puedan hacer. Bueno, vamos a hablar ahora de conversión de números decimales a base octal. ¿Ok? El proceso es exactamente el mismo que estudiamos anteriormente, es decir, tenemos el número en decimal que queremos convertir, ¿ok? Este número es el 4321, ¿ok? Y lo queremos representar en base octal, que significa base 8, ¿ok? Y tenemos que ir haciendo divisiones sucesivas de 4321, en este caso para 8 nos da 540, 540 por 8 nos da 4320, 4320 restado de 4321 nos da como residuo 1. Seguimos en la división, luego tenemos 540 dividido para 8 nos da 67, ¿ok? 67 por 8 nos da 536. 536 restado de 540 nos da como residuo 4. Fíjense ustedes que hay que tener en cuenta que el residuo nunca puede ser más grande que el mayor símbolo que permite la base, ¿no? En este caso, el mayor símbolo es 7, de la misma manera que teníamos en el caso decimal, ¿no? Todos estos residuos podían ser o ceros o unos. Acá los residuos pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. 67 dividido para 8 nos da 8, 8 por 8, 64. De 67 obtengo un residuo de 3. Este 8 lo dividimos para 8, nos da un cociente de 1, 1 por 8, 8, restado de 8, nos da un residuo de 0. Y al igual que en el caso binario, ¿ok? Tenemos, bueno, aquí ya no sería el bit menos significativo a más significativo, pero sería el dígito menos significativo al dígito más significativo, ¿ok? Que iría en este orden, ¿no? De menos significativo a más significativo. Eso significa que el número 4321 en decimal se expresa como 1, denme un momento por favor. Bueno, el número sería 10341, ¿ok? No me permite escribir, pero el número sería 10341, ¿ok? Entonces, ese es el número en octal. De la misma manera pueden hacer este ejemplo 171 expresado en octal a modo de repaso, por favor. Bueno, entonces me imagino que todos ya obtuvieron ese resultado. De nuevo, en este caso, la clave es no perderse en las divisiones, ¿no? En este caso, lo que también quiero mostrarles es que, fíjense que si uno pensara solamente en decimal, bueno, pues 253 es más grande que 171, pero evidentemente este 253 no está en decimal, este 253 está en octal, por eso se enfatiza ese hecho poniendo este subíndice, y el número 171 decimal representado en octal es 253. Ok, de la misma manera vamos a hablar de la conversión de decimal a hexadecimal. En este caso tenemos un procedimiento bastante similar al que teníamos anteriormente, al que habíamos explicado anteriormente. Ok. Bueno, en este caso tenemos que dividir o convertir el número 7000
en hexadecimal. Y para eso vamos haciendo una serie de divisiones sucesivas, ¿ok? Dividimos 7000 para 16, nos da 437, 437 por 16, nos da 6992, 6992 menos 7000 nos da como residuo 8, y eso es lo que anotamos ahí. 437 dividido para 16 nos da 27, 27 por 16 nos da 432. Si restamos 432 de 437 nos da como residuo 5. Luego dividimos 27 para 16 nos da 1. 27 menos 16 nos da 11. Y tenemos el siguiente valor, o más bien dicho el 1, que ya no lo podemos seguir dividiendo, ¿no? Al igual que en el caso anterior, este sería el orden de importancia de los dígitos. La flecha nos da el mayor nivel de importancia. Entonces, en este caso, el número 7000 decimal se representaría como 1, el 11 se representa como B, el 5 se representa como 5 y el 8, por supuesto, como 8 en base 16 o representación hexadecimal, ¿ok? Y así es como este número quedaría representado. Listo, eso con respecto a este ejemplo. De la misma manera y de nuevo a modo de ejercicio de repaso, por favor, hagan ustedes el ejercicio que está planteado ahí, que nos pide que convirtamos el mismo número 171 decimal en hexadecimal, por favor. Muy bien. Bueno, en este caso, entonces, el número 171 decimal expresado en hexadecimal contiene los símbolos A y B, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado claro o suficientemente claro el tema de cómo convertir números decimales en cada una de las 3 bases que estamos manejando. Ahora, ¿esas son las únicas bases que podemos a nivel matemático tener? No, podríamos tener base 9, podríamos tener base 5, podríamos tener base 3. Podemos nosotros inventarnos nuestra propia base. Estos sistemas de numeración, los que hemos visto, el binario, el octal y el hexadecimal, aparte, por supuesto, del decimal, son los que estudiamos porque son los que se usan por convención en computación. El decimal, ya habíamos dicho, para representar los números con los que nosotros trabajamos en la cotidianidad, y los demás sistemas de numeración tienen que ver con representación de números para las computadoras. ¿Ok? Lo que vamos a repasar ahora, y digo repasar porque ya lo hicimos esto hace un momento, y de hecho estimo que ustedes ya antes en su carrera también habrán hecho algún ejercicio de este estilo, es la conversión de números binarios a decimales, ¿no? En este caso, pues, la idea es, como se indica en esta ilustración, ir multiplicando el dígito correspondiente por la base elevado al exponente apropiado, empezando desde exponente 0, 1, 2, 3, 4, 5. De tal manera de que el número binario 1, 1, 0, 1, 1, 0, si lo queremos expresar en decimal, será 1 por 2 a la 5, más 1 por 2 a la 4, más 0 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, más 0 por 2 a la 1 y más 1 por 2 a la 0. 1 por 2 a la 5, 2 a la 5 es 32, por 1 es 1, por 1, perdón, es 32. 2 a la 4 es 16, por 1 nos da 16. 2 a la 3 es 8, por 0 da 0. 2 a la 2 nos da 4, por 1 da 4. 2 a la 1 da 2, por 0 da 0. 2 a la 0 da 1, por 1, 1. Si sumamos, 32 más 16 son 48, más 2, más 4 son 52 y más 1 nos da un total de 53. Por lo tanto, el número binario 1, 1, 0, 1, 0, 1 es igual a 53 en base decimal. Por favor, para que ustedes se acuerden de las potencias, de nuevo hagan esta transformación para que repasemos la conversión de binario a decimal, por favor. Muy bien. Entonces el número 100011 binario expresado en decimal es 35, ¿no?
Si queremos pasar de octal a decimal, la historia es bastante similar. ¿Ok? En este caso, tendríamos 5 por 8 a la 4, más 6 por 8 a la 3, más 7 por 8 a la 2, más 5 por 8 a la 1 y más 4 por 8 a la 0. En este caso, 8 a la 0 es cualquier base excepto 0 elevado a la 0 da 1, ¿no? Si sumamos todas esas operaciones, nos va a dar 24.044, el número decimal, que representa el número octal 56.754. De la misma manera, por favor, transformen el número octal 1234 a decimal. ¿Cómo les va? ¿Terminaron? Bueno, entonces en este caso, 1234 octal es igual a 668 en decimal, ¿no? De nuevo, fíjense cómo en este caso la cantidad de dígitos que hay en la una forma de representación es diferente a la otra forma de representación, ¿no? ¿Okay? Entonces, estas son de las curiosidades que uno tiene cuando trabaja con los sistemas numéricos. Finalmente, cuando queremos convertir de hexadecimal a decimal, tenemos que hacer exactamente lo mismo. La base de hexadecimal ya sabemos que es 16. Entonces, es ir multiplicando cada uno de los dígitos por la base respectiva al exponente que corresponda, ¿no? Entonces, el primero será 16 a la 0, que es 1. El segundo es 3 por 16 a la 1. La siguiente cifra es 0 por 16 a la 2. La siguiente es 12 por 16 a la 3. La siguiente es 15 por 16 a la 4. Y la siguiente es 7 por 16 a la 5. En el caso del sistema hexadecimal, lo que uno tiene que acordarse es las letras a qué números corresponden, teniendo en cuenta que la A va a ser 10, la B va a ser 11, la C va a ser 12, la D va a ser 13, la E va a ser 14 y la F va a valer 15, ¿no? Eso es lo único que uno tiene que acordarse en esa parte. Ok, de nuevo, y para practicar esta parte, convirtamos el número ABC 12 expresado en hexadecimal en su correspondiente número decimal, por favor. Perfecto. En este caso, entonces, el número ABC 12 hexadecimal es igual al número 703.506 expresado en decimal. ¿Ok? Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es, recapitulando, hemos convertido números decimales en binario, en octal, en hexadecimal. En esta última parte lo que hemos hecho es convertir números de binario a decimal, de octal a decimal y de hexadecimal a decimal. Si recordamos lo que les había manifestado al inicio de esta clase, les había dicho que los sistemas, cuando justamente uno de ustedes preguntaba en qué se usa el sistema octal y el sistema hexadecimal, les había manifestado que los sistemas octales y hexadecimal lo que nos permiten es una representación más compacta de un número en binario. En definitiva, la representación o la conversión, al menos que en la práctica ustedes se van a encontrar, no necesariamente va a ser de binario a decimal o de octal a decimal o de hexadecimal a decimal, sino la conversión va a ser de binario a octal, de binario a hexadecimal y viceversa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta parte, ¿no? Vamos a ver cómo convertir un número binario en hexadecimal y aquí espero que quede claro el tema de en dónde radica la importancia de los códigos hexadecimales, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí tenemos un número binario que tiene 8 dígitos. El número es 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? La forma en cómo convertimos de binario a hexadecimal es agrupamos de derecha a izquierda en 4 los bits. Entonces, empezando de derecha a izquierda, estos 4 bits forman un grupo, los 4 siguientes bits forman un grupo. Ahora, asumamos por un momento que este número binario no tiene un 1, que el 1 más significativo no existe. Bueno, pues el un grupo quedará
con 3 bits, si ese fuera el caso, y el grupo que está más a la derecha quedará con los 4 bits, ¿ok? Pero en este caso el número tiene exactamente 8 bits, ¿ok? De tal manera de que podemos hacer dos grupos de exactamente 4 cada uno. Y lo único que hacemos es convertimos esto en decimal y luego encontramos el código hexadecimal correspondiente. Este número traducido en decimal sería 5. 5 decimal es 5 hexadecimal. 111 en decimal sería 15, pero 15 decimal se representa por el número F en hexadecimal. Por lo tanto, esta secuencia que tiene 8 símbolos ahora se ha reducido a una secuencia que tiene 2 símbolos. Y típicamente lo que uno va a ver cuando quiere observar algún código no es la cadena de bits, sino va a observar en hexadecimal o en octal. Entonces, de la misma manera, a modo de ejemplo, aquí tenemos un número binario que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits. Convirtamos, por favor, este número de 7 bits a hexadecimal. En este caso, el grupo que va a estar más a la derecha va a contener 4 unos y el grupo de la izquierda va a contener solamente 3 bits, ¿no? Entonces, hagan por favor eso. Muy bien, entonces, haciendo esta transformación, aquí tenemos un grupo que es 1001. Eso nos da como resultado 8 más 1 de la izquierda nos da 9. Y luego el siguiente grupo es 101 y 101 es 5, ¿no? En hexadecimal. Entonces, esta secuencia de bits 101101 en binario es igual a 59 en hexadecimal. Haciendo el proceso contrario de hexadecimal a binario, fíjense ustedes que cada dígito hexadecimal o cada símbolo hexadecimal da origen a 4 bits. Esa es la regla. Cada dígito hexadecimal da origen a 4 bits. Entonces, en este caso, tengo que representar 2 en binario. El 2 en binario es 0010. A es 10. 10 en binario es 1010. F es 15. 15 significa 4 unos y eso es lo que tenemos. La concatenación de estos 12, de estos 9, de estos 12, perdón, bits nos dan el número en binario. ¿Ok? Entonces, FA2 hexadecimal es igual a 1111 1010 0010. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta secuencia larga de unos y ceros se puede compactar en simplemente el número FA2. Creo que ahí debe quedar mucho más clara la importancia que tiene el sistema hexadecimal y el sistema octal también. ¿Ok? Entonces, por favor, conviertan este número hexadecimal en el correspondiente número binario y con esto podemos terminar esta parte, por favor. Muy bien, revisando entonces A, hexadecimal en decimal es 10, 10 en binario es 1010, B es 11, 11 en binario es 1011, C es 12, 12 decimal en binario es 1100, luego tenemos 1, es 001 y 2 es 0010. ¿Ok? Aquí hay un error, esto es binario, disculpen, aquí debe decir base 2, esto no es base 16, sino base 2, por favor. Ok, no sé si tienen alguna inquietud de esta parte. ¿En que cómo se transformaba? No, me confundo ahí. Cada símbolo hexadecimal da origen a 4 bits. Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto?
Ya. Entonces tenemos estos 4 bits que representan la A. Estos 4 bits de aquí representan la A. Ok, deme un momento, por favor. Entonces la A es estos 4 bits de aquí. La B es estos 4 bits de acá y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo hacíamos? A, yo uso como proxy el sistema decimal, porque yo puedo transformar de hexadecimal a decimal y de decimal a binario. Entonces, la A representa el número decimal 10. ¿Cómo represento el número 10? Con 4 bits. El 10 con 4 bits es 1, 0, 1. Si no me acuerdo cómo se representa 10 en binario, debería ser 10 dividido para 2, me da 5. 5 dividido para 2, 2 dividido para 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ya. Sí, Luego, ya, gracias. ok, luego la B es 11. 11 convertido en binario es 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Les he puesto un espacio aquí simplemente para mostrar más fácilmente los grupos, ¿no? Pero en realidad esto es una cadena continua, no hay espacios en el medio, sino simplemente, insisto, he puesto estos espacios para que no nos perdamos en leer esta secuencia larga de números, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 4 bits por cada grupo. Tenemos en total 20 bits, ¿no? Entonces, obviamente, leer 20 bits ya resulta un poco pesado, ¿no? Entonces, por esa razón simplemente he puesto estos espacios. Ok, si yo quisiera convertir de binario a hexadecimal o de binario a octal, disculpen, o de octal a binario, podemos usar el mismo proxy que es transformar en decimal y de ahí a octal o de octal a decimal y de decimal a binario, ¿ok? Evidentemente, estas transformaciones, como ustedes ven, son bastante tediosas, ¿sí? ¿Qué tanto se van ustedes a encontrar en la práctica y qué tanto van a tener que hacer lo que ustedes están haciendo a mano? Probablemente nunca más, afortunadamente, ¿no? Porque sí resulta tedioso este proceso de estar multiplicando, dividiendo, sumando, etcétera, ¿ok? Existen algoritmos en línea o programas en línea o los propios computadores de ustedes hacen estas transformaciones. Eso es lo que nos dedicaremos a estudiar el día de mañana. Entonces, ¿por qué hemos hecho este ejercicio? Bueno, porque es importante practicar un poco sumas, restas, multiplicaciones, divisiones para ejercitar mentalmente nuestra cabeza. Y segundo, también porque es importante saber qué es lo que están haciendo estos sistemas, ¿no? Una vez que entendemos eso, pues podemos usar sin ningún problema los paquetes disponibles de transformaciones. ¿De acuerdo? Claro, evidentemente los programas que existen en línea nos van a hacer transformaciones de, se me ocurre, de binario a hexadecimal, de binario a octal. Pero ¿qué pasa si queremos hacer una transformación de octal a base 3? ¿Ok? Entonces probablemente ahí vamos a tener que hacer una búsqueda más amplia en Internet de algún programa para ello, pero en su defecto, si es que sabemos cómo hacer la transformación, pues haremos la transformación a decimal y el número decimal lo transformaremos en base 3 a través de divisiones sucesivas para 3. ¿Ok? Ya saben ustedes cuál es la mecánica de este tema. Bien, colegas, eso es todo por esta clase. Entonces, en la siguiente clase estudiaremos esto mismo, pero puesto ya en práctica a través de un programa que nos permita ver cómo podemos implementar esto de manera fácil a través de un programa o de un algoritmo. ¿Ok? Sí, no sé si tienen de esta clase alguna pregunta final, me dicen por favor. ¿No? Entonces, con eso concluimos.